Bueno, muchas gracias, mi querido Tony. Pues ya creo que con la gran mayoría nos conocemos. Para los que no, simplemente decirles que soy un apasionado de la bioimpedancia, que adicional a eso, pues mi desempeño y mi proceso de investigación es en bioimpedancia en composición corporal durante los últimos 10 años, aunque me he desarrollado y mi experiencia también está en el sector universitario en el que aún asesoro instituciones de educación superior alrededor de Colombia. En ese orden de ideas me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Les vuelvo a solicitar a todos que ingresen a nuestro canal Amino Gran Academy, que por favor nos ayuden a crecer dándole link, suscribiéndose para poder que hagamos una comunidad académica mucho más grande alrededor de la bioimpedancia y la composición corporal. En ese orden de ideas, yo sí tengo que decir que tengo un conflicto de intereses más que con la presentación o con las cosas que diga hoy, es que yo, pues lógicamente hago parte de Amino Gran Academic y soy speaker de Amino Gran a nivel nacional e internacional. Así que, pues lógicamente, si alguien considera que mis opiniones pueden estar sesgadas, podrá tener toda la razón en ello. Simplemente decirles que como profesional y como académico y como investigador, lo que siempre quiero es lo mejor para la población. En ese orden de ideas vamos a hablar hoy entonces de qué es la salud pública en cifras para que revisemos por qué es importante hablar del tema hoy, la composición corporal y me perdonar ahí ese error o horror de ortografía, los biomarcadores de la composición corporal, cómo vamos a usar entonces el reto de usar los biomarcadores arrojados por bioimpedancia y las conclusiones. ¿Qué entendemos entonces por salud pública? Según la OMS, la salud pública es la ciencia y el arte de impedir la enfermedad, de prolongar la vida, fomentar la salud y su eficacia. Cuando hablamos de la eficacia, está relacionada íntimamente a aquellos elementos relacionados con toda la infraestructura en salud, las instituciones, los sectores, etcétera, etcétera. Y por eso habla de que se hace mediante un esfuerzo organizado de la comunidad, es decir, que no solamente de las instituciones, sino de las comunidades y los seres humanos que vivimos en ello. Las familias y las comunidades se encuentran en condición de gozar su derecho natural de la salud y la longevidad. Entonces, en ese orden de ideas, la salud pública no es otra cosa que las acciones de salud que se ejercen sobre los individuos y el ambiente. Y esos individuos reunidos en comunidades y en sociedades que en últimas tienen contextos específicos que hacen que se enfermen de ciertas cosas. Y eso pues lo que genera es que el sistema de salud se organice a través de lo que llamamos las acciones de salud pública o los procesos de salud pública, que no son otra cosa que la promoción, la prevención primaria, la secundaria, la terciaria y la rehabilitación. Cuando hablamos de promoción primaria, recuerden que es evitar que la enfermedad aparezca, la prevención secundaria es evitar que la enfermedad avance y la prevención terciaria es evitar que el daño genere muerte. Y por eso los llevamos a rehabilitación. En ese orden de ideas, pues esta es una ruta de atención colombiana que me parece muy pertinente, siempre la presento cuando hablo de estos temas en salud pública y es que de alguna manera muestra cómo se debería hacer el ejercicio de la administración o la gestión de salud pública en los territorios. Y es que cuando hablamos de la promoción, estamos hablando y de parte de la prevención de la gestión colectiva del riesgo y en el territorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer promoción de la salud en Chocó, Colombia, que en México, en una comunidad indígena mexicana en el centro de México, o en Costa Rica, o en Panamá, o en Chile. Y eso significa que nuestra cultura pues tiene una manera de ver la vida, tenemos una manera de comer, tenemos una manera de vivir, tenemos unos modos, unos estilos de vida que lo que hacen es que nos generan riesgos diferenciales y eso hace que tengamos que gestionar esa salud en el territorio de manera diferencial. ¿Eso qué nos permitiría? Pues que primero hay que clasificar el riesgo, esa clasificación del riesgo nos genera un diagnóstico que nos permitiría hacer prevención primaria. Una vez que hagamos ese diagnóstico, pues hay que empezar tratamientos, ya sea el tratamiento incluye inclusive hacer promoción de la salud con los sanos para evitar que se enfermen de aquello que se están enfermando los otros. Clasificamos los riesgos, hacemos prevención secundaria, evitamos la discapacidad, hacemos prevención terciaria y si no funciona, pues hacemos rehabilitación y paliación. En ese orden de ideas, pues hay que entender que en el mundo actual
estamos en un cambio piramidal y que todo aquello que hagamos va a tener que dirigirse a atender personas mayores. ¿Y eso qué significa? Que son personas adultas que tienen una mejor calidad de vida, tienen un mejor estado de salud, tienen una mejor capacidad adquisitiva en la gran mayoría de los casos, y que dependiendo del país donde viva tienen un sistema de salud que va a estar pensando en ellos. El futuro de la medicina en términos generales va a ser un enfoque en la medicina a la tercera edad sin descuidar lo otro por el cambio de la pirámide poblacional. ¿Qué significa? Que el 50% de la población va a ser vieja y el 50% de la población niños y jóvenes. Y eso nos va a presentar retos al futuro, donde la bioimpedancia, a mi modo de ver, tiene mucho que ver. Para nadie es un secreto que ese envejecimiento está relacionado con la sarcopenia, entendiendo que las personas mayores de 65 años tienen del 13 al 24% de ellos tienen sarcopenia. Ahorita Galvis y Luis nos van a hablar un poquito más del tema, no me voy a detener en eso, pero simplemente decir que después de los mayores de 80 años se incrementan un 50% y eso es mayor si las personas no hacen actividad física y si esa actividad física no está relacionada primero con el aumento de la masa muscular, que hoy se considera el principal órgano endocrino para hacer prevención de las enfermedades metabólicas. Y para nadie es un secreto además que tenemos una cantidad de personas obesas y en sobrepeso que generan muertes por doquier, que esa es una epidemia mayor a la que hemos vivido de la pandemia de la COVID-19, que mata más personas, genera más discapacidades, genera un aumento en el costo de la atención en salud, sin decir de lo que genera el tema de la osteoporosis en todo el mundo por la cantidad de muertos, fracturas y los costos en salud. Y en términos de las muertes que generan, todo el tema del impacto del frío y del calor en el mundo, siendo más alto el impacto del calor por el cambio climático. En ese orden de ideas, las cifras mundiales en términos de lo que gastan las familias en el mundo para atender sus problemas de salud relacionados con esas enfermedades crónicas no transmisibles que acabamos de ver y otras, pues efectivamente tienen un impacto importante, no solamente en el bolsillo de las familias, sino en el bolsillo o en el ingreso o el Producto Interno Bruto de las sociedades o de los países. En ese orden de ideas, pues ya hemos hablado mucho de la composición corporal. Yo aquí les traigo una definición que yo he venido construyendo para un libro que pensamos publicar el próximo año. Para mí la composición corporal es el estudio detallado del cuerpo humano, de su forma, proporcionalidad y composición, así como la relación que tiene esto con la edad, el sexo, los factores genéticos, epigenéticos, ambientales, culturales, estéticos, los hábitos dietéticos, alimentarios, la actividad física y el proceso de salud y enfermedad a lo largo del curso de la vida. Esa es digamos, una acepción nueva, propia, y que creo que relacionan de alguna manera todo aquello que hemos estado viendo a lo largo de este congreso en estos 2 días y medio que llevamos. Hemos hablado de que se evalúa la composición corporal a través de los métodos directos, los métodos indirectos y los métodos doblemente indirectos. Algunos piensan que el DEXA entonces es el gol estándar para todos los componentes y todos los indicadores que arroja la bioimpedancia. Otros, como yo creo que sigue siendo el gol estándar, la disección de cadáveres. Y bueno, ahí está la discusión académica que podemos dar entre todos. Básicamente, después de mirar esos métodos que tenemos, el método doblemente indirecto, resaltar entonces la antropometría y la bioimpedancia, la antropometría como el método doblemente indirecto que más se usa en el mundo, aunque la bioimpedancia, como ya lo dijo el doctor José ahorita y todos los que me han antecedido, pues viene ganando fuerza por su simplicidad, por su costo-beneficio, por la rapidez, etcétera, etcétera, etcétera. La TOBEC, pues saben que no se usa por los costos y pues que no es tan costo efectiva como las otras. En ese orden de ideas, recordar que tenemos unos modelos de composición corporal, el que es de 2 componentes, el que es el atómico, el molecular, el sensorial, el funcional. Básicamente recordarles a todos que estos son niveles jerárquicos, es decir, que cuando yo tengo una afectación en el nivel menor, se afecta al nivel superior.
Es decir, que yo no puedo tener una afectación molecular si no hay una afectación atómica, no tengo una afectación celular si no la tengo molecular, y no tengo una afectación funcional si no tengo una afectación celular. En ese orden de ideas, cuando uno compara los métodos indirectos actuales, pues simplemente la bioimpedancia y la antropometría hablan las dos componentes. El atómico lo evalúa la bioimpedancia, igual que la molecular, la celular, la funcional y el cuerpo entero. En este orden de ideas, queridos amigos, lo que quiero mencionar con esto no es que la antropometría no sirva, es que la bioimpedancia multifrecuencia, multialgoritmo, es la que nos permite tener una mejor evaluación de cuerpo entero con todos los modelos en comparación con otro tipo de modelos o de métodos de evaluación. Y que ambos, como ya lo hemos dicho, no hay que pelear en qué usamos, sino que entre más datos brutos tengamos, mejor. En ese orden de ideas, pues la bioimpedancia tiene un costo-beneficio más bajo que la antropometría por el tiempo que dura. Recuerden que la antropometría, dependiendo de los equipos, duran 20 segundos, mientras que la antropometría, en el mejor de los casos, por su alto entrenamiento, por el tiempo que se toma tomar las medidas individuales por persona, son 30 minutos, lo que hace es que tengamos menos tiempo para estar con nuestros usuarios y con nuestros pacientes. En ese orden de ideas, recordar que los mejores equipos de bioimpedancia siempre son aquellos que son multifrecuencia, multialgoritmo, que hoy tenemos en el mercado equipos que son mano-pie, pero que también se usan con cables y sin cables, que son portátiles, que tienen un desarrollo en línea que permite guardar los clientes y demás, y que simple y sencillamente cualquier equipo que usted use conozca bien cuál es la cantidad de frecuencias que tiene, qué tipo de tecnología usa, eso cómo se puede deteriorar, cuál es la calidad del equipo, cuál es el soporte técnico, para poder que genere una mayor validez y confiabilidad de los datos. Simplemente recordarles que lo último que está mostrando la evidencia científica es que las diferencias en términos porcentuales, entre la confiabilidad del dato de la bioimpedancia multifrecuencia multialgoritmo con otros como el DEXA otros métodos de evaluación de la composición corporal, termina siendo poca para las ventajas comparativas que puede tener en el uso clínico y en otros usos. En ese orden de ideas, recordarles que los principios de la bioimpedancia básicamente es que medimos cuánto se demora el paso de una corriente eléctrica de un punto A a un punto B, y que lo que hace que esa electricidad se demore es la resistencia que ponen los tejidos celulares, ya sea el músculo o el hueso, y las membranas celulares, que nos generan la segunda fuerza de oposición, que es la reactancia por la capacitancia de la célula, que ya nos habló de ese tema el doctor Carlos en la charla inaugural de este congreso. Adicional a eso, recordar entonces que el principio básico de la bioimpedancia multifrecuencia es que todas las electricidades por debajo de 50 kilohertz no traspasan la célula, y que por encima de 50 kilohertz traspasan la célula, lo que permite medir todo aquello que está fuera de la célula y todo aquello que está dentro de la célula. Y de ahí sale la importancia del indicador del índice de impedancia, que no es otra cosa que la división de la electricidad a 200 kilohertz, es decir, cuánto se demora esa electricidad en recorrer el cuerpo del punto A al punto B, a 200 kilohertz dividido lo que se demora en 5 kilohertz. Uno supondría que se demora más a menos corriente, pero a veces la célula está tan deteriorada que ese tiempo es relativamente parecido, lo que hace que haya un número muy cercano a 1. Normalmente cuando está cercano a 1 es que la célula está deteriorada, no hay buena cantidad de células o hay edema. Por eso es que el índice de impedancia y el ángulo de fase son tan importantes para los procesos clínicos. En ese orden de ideas, hay que entender que un biomarcador es entendido en el mundo, según la Real Academia de la Lengua, como una molécula biológica que se encuentra en sangre o en líquidos o tejidos, y cuya presencia es un signo de un proceso normal, anormal, y una afección a una enfermedad. Es decir, que un biomarcador se utiliza para determinar las respuestas del cuerpo a un tratamiento. También se llama marcador biológico, marcador molecular o molécula distintiva. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos un biomarcador, para poder ser biomarcador, debe cumplir estas características de calidad, es decir, debe de ser específico,
para una enfermedad en particular, debe ser sensible, fácilmente cuantificable, debe ser predictivo, es decir, que sea relevante para la progresión de la enfermedad y el tratamiento, debe ser sólido, significa que debe ser rápido, simple y con análisis económicos, debe ser estable, es decir, que debe ser iguales en cualquier concentración o de cualquier manera que se tome, no debe ser invasivo y tiene que tener una relevancia preclínica y clínica. Si ustedes evalúan esos dos elementos o esas dos diapositivas anteriores, pues lo que uno puede determinar entonces es que los datos brutos arrojados por bioimpedancia son biomarcadores. ¿Por qué? Porque indican estado de la composición corporal o los cambios fisiológicos, biológicos, anatómicos, celulares, funcionales que afectan la composición corporal y la normalidad de los procesos celulares. Eso significa que nos permiten diagnosticar, pronosticar o predecir enfermedades o la sobrevivencia de estas y que cumplen los criterios de calidad antes mencionados, por lo tanto pueden ser considerados biomarcadores de la composición corporal y del estado de salud. ¿Eso qué significa? Que la bioimpedancia, los datos brutos arrojados por bioimpedancia son biomarcadores de estado de salud y de estado de salud celular. Eso es muy importante porque lo que nos permite entender entonces es que la bioimpedancia nos arroja unos biomarcadores de composición corporal que en última nos están hablando del modelo de cuerpo entero, pero además de eso de la funcionalidad corporal, pero que además de eso hay unos indicadores o unos datos brutos que pueden servir como biomarcadores de salud celular, como el ángulo de fase, el índice de impedancia, la masa celular corporal, la proteína metabólicamente activa, el agua intracelular y el agua extracelular, y el agua o el equilibrio hídrico sin grasa del agua intracelular y extracelular. ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque hay que recordar que del 10 al 15% del agua está encapsulada en los adipocitos y que no, esa agua no se utiliza cuando hacemos procesos de pérdida de agua mecánica, es decir, por sudoración, cuando hablamos o cuando hacemos otros procesos, cuando tenemos frío-calor, etcétera, etcétera. Lo que significa es que a veces nosotros en nuestro día a día como profesionales estamos evaluando mal los procesos de deshidratación corporal y que eso efectivamente genera un riesgo mayor para la población. Y en términos generales también tenemos unos biomarcadores de riesgos que es el índice de la masa libre de grasa, el índice de la composición corporal, que yo insisto y seguiré insistiendo que no entiendo por qué lo seguimos usando como un biomarcador de estado nutricional cuando lo único que hace es dividir el peso sobre la estatura. Me parece que estamos equivocados, que seguimos utilizando un marcador que no es útil y que además de eso hacemos correcciones de otros biomarcadores porque es lo más usado, pero no lo que deberíamos usar. Además de eso está el contenido mineral óseo, el indicador de la masa esquelética pendicular y el indicador de la masa esquelética. Esos indicadores nos generan riesgo de desnutrición, nos generan riesgo de osteoporosis, nos generan riesgo de sobrepeso y obesidad, de sarcopenia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los biomarcadores arrojados por la bioimpedancia sirven para mejorar la salud pública? Pues porque la bioimpedancia nos arroja biomarcadores para la medicina de las 5P, que es la actualidad en el mundo. Nos arroja y nos ayuda para que la medicina sea predictiva, personalizada, participativa, precisa y preventiva. Y eso en últimas, ¿por qué? Pues porque predice la obesidad, el sobrepeso, la desnutrición, la sarcopenia, la osteoporosis, la deshidratación, la obesidad, la sarcopenia, la obesidad osteosarcopénica y otra serie de enfermedades de las que hemos venido hablando. Pero además de eso es personalizada porque nos permite entender cuál es el problema real de una persona. Después de eso podríamos avanzar en análisis genéticos para ver eso cómo se está influenciando, pero además de eso nos permite también entender qué está pasando con el estilo de vida de esa persona y cuáles son los cambios que esa persona tiene que hacer para poder mejorar ese daño funcional que tiene. Y eso en última nos permite hacer un tratamiento personalizado. En ese orden de ideas es participativa porque la bioimpedancia permite trabajar interdisciplinariamente. Aquí estamos sentados alrededor del mundo, personas médicas, biomédicas, biólogos, ingenieros, nutricionistas, deportólogos, médicos generales, psicólogos, etcétera, 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 y estudiantes de otras áreas, como la fonoaudiología, la fisioterapia, la terapia ocupacional, y eso que todavía no hemos descubierto los usos que tienen otras disciplinas. Además de eso, permite cuando tenemos datos reales comunitarios, generar procesos de intersectorialidad en salud. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que yo tengo una desnutrición o una malnutrición
porque tengo problemas investigando el proceso por problemas ambientales propios de no tener acueducto alcantarillado, pues tendremos que hacer alguna cosa para corregir lo que está generando esos problemas de malnutrición en esa población. Además de eso, genera colaboración entre investigadores, ya lo habíamos hablado con José ahorita, permite un trabajo con y desde las comunidades, pero además de eso permite trabajar desde la docencia, la investigación y generar otras apuestas en el mundo. En ese orden de ideas también nos ayuda a la medicina precisa. ¿Por qué precisa? Pues porque nos está mandando en menos de 20 segundos datos que no vamos a encontrar tomados de otra manera directamente de la célula. Y eso permite tener una evolución de la enfermedad, una evolución del tratamiento que nos va a permitir ir cambiando el tratamiento de acuerdo a la reacción del paciente. A eso es lo que llamamos medicina predictiva precisa en la práctica. Y pues efectivamente en la prevención de la enfermedad. ¿Por qué en la prevención de la enfermedad? Pues porque nos permitiría prevenir enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares, el sobrepeso, la obesidad, las pulmonares, la deshidratación, la sarcopenia, la osteoporosis y otras. En ese orden de ideas, ¿cómo lo hacemos? Miren aquí este caso de esta paciente, por ejemplo, que tiene 52 años y si uno ve aquí donde estoy señalando con la flecha, miren la composición corporal ideal de esta persona. Es decir, esta es una mujer de 52 años que hace una actividad moderada, pero que para la edad que tiene un ángulo de fase de 6,8 y un IR de 0,8. Recuerden que el IR en mujeres, que el IR disminuye con la edad y aumenta con la actividad física y el estado de salud. Para una mujer mayor de 50 años es un IR muy alto, pero era porque acababa de salir de la menstruación, y este ángulo de fase es un ángulo de fase muy alto para una persona normal de esa edad. Entonces nos permite evaluar la composición corporal, pero también nos permite evaluar o predecir la salud de una persona. Cuando uno lee esto y uno va y busca los otros biomarcadores, uno lo que va a predecir cuando lee estas cosas inicialmente es que es una persona sana, que no va a tener ningún problema y que quizás pueda tener un desbalance en hídricos, pero normalmente no genera. En este caso tenía 380 litros de volumen hídrico con grasa. O sea que sin grasa podría estar un poquito más elevado. En ese orden de ideas, aquí tenemos a una chica de 17 años. Miren la Diana cómo está, tiene un ángulo de fase de 5,7 y tiene un IR de 0,839. Para ser una mujer de 17 años, es una estudiante de la universidad que evalué hace poquito, uno podría decir, aquí algo raro está pasando, es una mujer muy joven, que tiene problemas de esqueleto, tiene problemas de músculo, tiene problemas de índice de masa corporal, y está fuera de eso inflamada y podría tener edema. En ese orden de ideas, pues cuando uno empieza a mirar, miren el indicador del FFMI que lo tiene en 13,73 kilogramos por metro cuadrado y el límite inferior para ella es de 15. Y el índice de masa libre de grasa es un indicador de desnutrición. En este momento ya estamos con esto corroborando un diagnóstico porque ya tenés no un marcador, sino que tenés dos biomarcadores que te están hablando de un problema de masa muscular, de masa celular, de estado de salud celular y de inflamación celular. Y además de eso, cuando uno mira el ASMI también está por debajo del límite inferior para ella, porque la bioimpedancia, como es personalizada, siempre nos determina, en este caso nos evalúa el valor calculado en el momento de la toma, pero también nos hace una referencia estimada para el peso, la edad, la estatura, la actividad física de esa persona, no es referenciándola contra la población general, sino contra él. Por eso es que la bioimpedancia tiene tanta relevancia en la medicina personalizada. En ese orden de ideas, esta paciente además tiene una masa celular activa por debajo de 1 kilo. En este caso, si esta persona pierde otro kilo de masa celular corporal, nunca se recupera. Esto ya va siendo un indicador de desnutrición que también me empieza a generar una alerta, si es una menor de edad, de que aquí podemos estar en presencia de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces miren que además de eso el conocimiento de la bioimpedancia me puede ir generando sistemas de alerta temprana para otras enfermedades que uno a veces no considera. Y yo he acertado en esos diagnósticos cuando me voy a evaluar esos elementos que hablamos
de cómo está ese estilo de vida. Si la masa de proteína metabólica además de eso está bajito y además de eso ya el equilibrio del agua sin grasa pues tiene un problema de un desbalance de agua intracelular con un problema de agua extracelular. ¿Qué significa? Que aquí ya no tenemos un problema de pérdida de agua mecánico, que ya está saliendo el agua del intersticio, que hay un problema de la bomba sodio-potasio, pero que además de eso puede haber inclusive haber un edema en algún sector, porque se están perdiéndose, pues se están rompiendo las células además por el problema de desnutrición que tienen. Entonces, si ustedes ven, cuando uno evalúa los biomarcadores de manera conjunta, te dan una idea global general del paciente, pero también te indica que puedes ir indagando otros elementos que te pueden profundizar en la enfermedad. En ese orden de ideas, cuando ustedes ven el contenido mineral óseo de esta chica, también ven que para ser una chica joven de 17 años tiene un contenido mineral óseo muy bajito, que además de eso, lo que hemos encontrado con el doctor Raúl en algunas investigaciones comparadas con el DEXA, que es el gol estándar para la densidad ósea, el 96% de los pacientes determinados por este indicador con este equipo que usamos nosotros, normalmente tienen problemas de densidad ósea. Es decir, que la confiabilidad en este indicador es del 96%, que termina siendo muy alta. ¿Qué significa? Que esta muchacha debería hacerse un examen de densidad ósea urgente. En ese orden de ideas, aquí tenemos otra persona que es de 51 años, pero que tiene una masa grasa del 29%. No obstante, tiene un ángulo de fase de 7,6 y un IR de 7,7 para tener 50 años. Tiene 9 kilos de masa muscular, de masa grasa, pero tiene 10 kilos de masa muscular. En este caso, este sujeto uno le podría decir, usted está en sobrepeso o en obesidad por porcentaje de grasa, pero aquí tenemos un elemento protector y es que la masa muscular está por encima de la masa grasa. Lo que tendríamos que cuidar en este paciente, por ejemplo, es que no pierda masa muscular cuando le hagamos un proceso de tratamiento de pérdida de peso. Ahí lo que tendríamos que evaluar es qué es más importante, que aumente la masa muscular, cómo puede bajar la grasa, y bueno, ya los profesionales que hay aquí que saben más de tratamiento nutricional que yo podrán decirlo. En este caso, pues cuando hablamos de la evaluación en la prevención comunitaria, cuando hacemos evaluación individual y eso lo llevamos a bases de datos colectivas, nos puede dar una idea general de cómo está la población. Y podríamos a través de los software que manejamos determinar qué barrio, qué vereda, qué país, qué municipio, qué sector de una ciudad tiene mayor riesgo de algún tipo de enfermedad. En este caso, por ejemplo, que es lo que presentó el doctor Edgar ayer, encontramos que en este caso las mujeres de Colombia estaban más enfermas por obesidad que los hombres, aunque por índice de masa corporal los hombres presentaban sobrepeso y las mujeres no. Entonces, miren, seguimos viendo la importancia, por ejemplo, del índice de masa corporal. ¿Cómo es posible que en 2.500 personas tengamos que el índice de masa corporal, el 70% de ellas es evaluada erróneamente? Entonces, ya de entrada aquí estamos hablando de un elemento de prevención comunitaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta información que es de las universidades, pues las universidades pueden montar programas de actividad física, de mejoría de la alimentación, alimentación saludable, todo lo que hacemos para generar elementos que permitan mejorar la salud. Pero además de eso, nos permitiría mapear la situación de la salud de las comunidades y focalizar los riesgos. Imagínense ustedes que pudiéramos hacer censos de bioimpedancia en países que nos permitan determinar cuál es la región donde hay desnutrición, cuál es la región donde hay obesidad, cuál es la región donde tenemos mayor grado de deshidratación, etcétera, etcétera. Eso nos permitiría tener una medicina predictiva a un alto nivel. Y eso, en términos generales, implica que la bioimpedancia se está convirtiendo, se debería convertir en la herramienta prioritaria de la atención primaria en salud. Y ya yo teniendo claridad de qué se enferman la gente, pues puedo diseñar proyectos de promoción de la salud centrados en mercadeo social, que no es otra cosa de hacer proyectos de educación nutricional y en salud para cambiar comportamientos en salud. Eso es una ciencia que viene estudiando ya la OMS y la OPS, que es muy interesante, se la recomiendo. En términos generales, en la prevención secundaria nos permite la toma de decisiones.
Es decir, cuando yo ya trabajé individualmente y colectivamente, yo ya tengo cómo preparar los sistemas de salud para saber cuáles son las maneras, los equipos médicos, los equipos, la logística, pero además de eso, el equipamiento tecnológico que necesito para atender la población en un cierto sector. Pero además de eso me sirve para tomar decisiones personalizadas. ¿Por qué? Porque me ayuda a definir el problema, me ayuda a analizar el problema, me ayuda a evaluar las soluciones, me ayuda a aplicar la solución, pero también me ayuda a evaluar los resultados. Y eso no es otra cosa que prevención secundaria. Entonces, en términos de los biomarcadores, pues aquí hay un cuadro que elaboré para esta presentación que les va a quedar, no me voy a detener en él. Simplemente es cuáles son los tipos de biomarcadores de la bioimpedancia, qué tipo de indicador, qué tipo de biomarcador y de qué van a hacer predicción, diagnóstico o pronóstico. Y eso en términos generales nos invita a pensar entonces cuáles son los biomarcadores que deberíamos priorizar. Y en últimas, estoy aburrido de que se me hayan ido tantas letras, qué pena con ustedes. Y es que uno de ellos es el ángulo de fase. Recuerden que el ángulo de fase ya lo hemos dimensionado. Este es el canal iónico que me permite pasar iones o cationes del agua intracelular al extracelular. Y lo que hace la bioimpedancia, que este equipo lo mide en 44 nanosegundos, es que fuerza la apertura del canal iónico para que pase la corriente eléctrica. Entre más grande sea la apertura del canal iónico, más salud celular tiene, y entre menos ampliación tenga la apertura del canal iónico, menos. Eso implica que el ángulo de fase, por no depender de los algoritmos de peso y agua, es el biomarcador más sensible y por eso uno de los más importantes usados en el mundo de la salud hoy, y reconocido por ASPEN, ESPEN y otras asociaciones, la sarcopenia y demás, como uno de los elementos predictores de salud en cada una de esas enfermedades que hemos mencionado. Los valores normales oscilan entre 6,5 a 7 para hombres y de 6 a 6,5 para mujeres. Recordar que disminuye con la edad, disminuye con la enfermedad, aumenta con la actividad física y con una buena nutrición. Y que el ángulo de fase entonces puede medirse inclusive en el ascitis, el edema o el embarazo. ¿Por qué? Porque no me interesa saber la composición corporal, sino cómo está el ángulo de fase. Es útil en UCI, está asociado al tamaño y la integridad celular, predice la masa corporal y mide la funcionalidad celular. Eso es muy importante y por eso es que el ángulo de fase está tomando tantas relevancia. Ya hemos hablado mucho del ángulo de fase, ya les he mencionado algo del índice de impedancia. También se relaciona entonces con el equilibrio hídrico, pero se asocia con un peor pronóstico en pacientes críticamente enfermos. Recuerden entonces que cuando un paciente está muy enfermo, tiene un ángulo de fase muy bajito y tiene un IR muy alto. Cuando esas dos características están de la mano, significan que el paciente posiblemente puede que no tenga sobrevivencia a esa enfermedad. Hay mucha evidencia científica que nos habla de la importancia de la predicción del ángulo de fase y del IR en procesos de mortalidad y salud. También lo hablan como un método novedoso y potente predictor de la mortalidad en pacientes con hemodiálisis y otros elementos. También se habla de la importancia de hacerlos juntos. Pero además de eso, aquí les traigo un caso donde efectivamente el IR está muy alto y el ángulo de fase está muy bajito en una mujer de 83 años que tiene múltiples enfermedades y que efectivamente tiene un alto porcentaje de grasa y demás. Y en la rehabilitación y en el tratamiento, una de las cosas más importantes, los mostró ayer Larisa, es que en términos generales, cuando tenemos equipos que nos permitan visualizar los cambios del paciente entre una toma y otra, lo que significa que también podríamos revisar esos cambios poblacionales, pues nos va a permitir determinar el impacto del tratamiento y si esa rehabilitación que quiero hacer se está haciendo de la mejor manera o no. Eso me permitirá tomar correctivos a tiempo y hacer un mejor tratamiento y mejorar el pronóstico de la sobrevivencia a las enfermedades, mejorar el pronóstico de calidad de vida de los pacientes. En conclusión, muchachos, cuando hablamos de la salud pública y la bioimpedancia, pues básicamente cuando hablamos de cambios en células y tejidos está en el ángulo de fase del IR, la masa celular corporal. Cuando hablamos en los cambios que se evidencian por estudios médicos, hablamos de todos los elementos de la composición corporal. Cuando hablamos ya de la enfermedad, pues tenemos que tomarlos todos para tener un mejor diagnóstico.
que en la incapacidad las secuelas transitorias se debe medir para poder determinar el efecto del tratamiento, el ángulo de fase del IR, el agua intracelular y el agua extracelular, y eso nos permitirá evitar que la persona muera. Miren ustedes la relación en esa gráfica de la salud pública y la bioimpedancia con sus biomarcadores. Y pues lógicamente el ángulo de fase y el IR son pronósticos de muerte ya en la parte clínica que lo hemos visto en todo este ejercicio. En conclusiones, también podríamos decir que reiterar que la masa muscular es el órgano metabólico más importante para prevenir enfermedades crónicas degenerativas. Hoy los que saben de deportes, yo en ese lado, si bien he sido profesor de nutrición deportiva, no me meto mucho porque soy respetuoso de lo que cada quien estudió. Ellos dicen que la masa muscular es mejor hacer una sentadilla que caminar 5 minutos. La vía multifrecuencia multialgoritmo es el método con mayor crecimiento en su uso, es fácil, no invasivo, sin cables o con cables, dependiendo del uso, con resultados instantáneos en línea. Y la vía de la salud pública es que los biomarcadores arrojados por la bioimpedancia multifrecuencia multialgoritmo pueden ser la base de la atención primaria en salud y tienen múltiples usos en la salud pública. En últimas, recordar como conclusión que la medicina del futuro está pensada en la Big Data, que nos la da la bioimpedancia, que se puede hacer una articulación entre los resultados y la inteligencia artificial, que además de eso ya estamos incursionando cuando hablamos de software en el Internet de las cosas y que eso está relacionado con la capacidad de conexión. Y eso tiene que ver con la medicina predictiva, preventiva, participativa y personalizada, con la telemedicina, la asistencia, los tratamientos no invasivos y cómo mejorar los diagnósticos para poder tener un mayor tratamiento, un mejor tratamiento de mayor eficacia, y la eficacia está relacionada también con el tiempo. En ese orden de ideas es lo que tenía para el día de hoy. No sé